Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esa higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Estamos recorriendo este tiempo de la Cuaresma. Ya hoy la Iglesia nos invita a celebrar este tercer domingo de la Cuaresma. Cada uno de nosotros ha tratado de caminar ese desierto cuaresmal. Y en ese desierto cuaresmal, me imagino yo, cada uno de nosotros se ha esforzado lo máximo para ir avanzando con esas acciones concretas que al inicio de la Cuaresma la Iglesia nos presentaba. Hemos venido caminando en un ambiente de oración profunda. Hemos venido caminando en un ambiente de ayuno, de penitencia. Y eso es muy bueno, porque nos vamos acercando a esa meta final, a donde queremos llegar cada uno de nosotros, a la Pascua, a la resurrección. Hoy, esa palabra del domingo nos da a cada uno de nosotros como un aliento nuevo. Vuelve la palabra a dejar en nuestro interior y en nuestra alma un solo deseo. Un deseo que Dios tiene en el corazón para cada uno de nosotros.
Dios desea que el hombre se salve. Dios no quiere la muerte del pecador, dice la palabra. Dios quiere que el hombre cambie de actitud y pueda vivir. Y por eso, en este tercer domingo de la Cuaresma, encontramos esa palabra de Dios que nos invita a la conversión, que nos invita al arrepentimiento de toda nuestra vida. Jesús nos llama a ello. El Señor es compasivo y misericordioso, cantábamos nosotros con el salmista. El Señor es lento a la ira, es rico en clemencia. El Señor no te trata como merecen tus pecados, eso es hermoso. El Señor nos trata con ternura, nos trata con amor, decía el salmista. Eso es lo que Dios desea encontrar y lo que desea dar al ser humano. Desea ser misericordioso con cada uno de nosotros. Y tanto es así que el Señor tiene paciencia conmigo. Mucha paciencia. Si hay alguien que tiene paciencia con el hombre, es Dios. Si hay alguien que espera hasta el último momento de su vida para que el hombre cambie de su conducta, es Dios. Si hay alguien que nos invita cómo debe ser la paciencia que nosotros debemos tener para con nuestros hermanos, para con nuestros semejantes, es Dios. ¿De dónde podemos aprender nosotros la paciencia si no es de Dios? Un Dios que es paciente a la ira, un Dios que es paciente con el pecador, un Dios que al pecador no lo trata a la fuerza, un Dios paciente, es un Dios que espera, como decía hoy ese evangelio de San Lucas en esa bellísima parábola, a que la viña pueda dar fruto. Yo la cuidaré, yo la abonaré, yo le echaré agua, dejémosla otro año más para ver si al final de ese año esa higuera puede dar fruto. Al final lo encontraré. Esa es la paciencia de Dios. La paciencia de un Dios que espera de ti y de mí que verdaderamente podamos dar el fruto deseado. Dios hace tiempo está esperando ese fruto. Si cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, calcula su edad, se puede dar cuenta que Dios lleva esperando algunos años, en algunos 1, en otros 10, 20 o 40, esperando con paciencia para que tú des los frutos que Él desea. Y sin embargo, a pesar de que cada año mira la viña y no encuentra absolutamente ningún fruto, vuelve Dios a darnos otra oportunidad. No la arranquemos todavía. Esperemos un momento. Yo cavaré, yo la limpiaré, yo la regaré y la cuidaré para que al final pueda dar el fruto deseado. Dios nos pide, mis queridos hermanos y hermanas, conversión. Y como Dios nos pide conversión, esa conversión es a veces muy lenta. En algunos tiene que esperar mucho más. En otros, la conversión es inmediata. Pero lo que nosotros, mis queridos hermanos, nos tenemos que dar cuenta
es que la oferta de la conversión, la oferta del arrepentimiento de Dios para con nosotros es todos los días. Dios espera tu libre decisión para la conversión personal. Dios espera que cada uno de nosotros abandone todo cuanto lo aleja de Dios y pueda acercarse definitivamente a Él. Volver a Dios. Y hay que volver a Dios como una realidad entera. Hay que volver a Dios para, como muchas veces nosotros decimos con el catecismo de la Iglesia Católica, para amarlo sobre todas las cosas, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro ser. Volver a Dios como una realidad suprema. Volver a Dios, que es el único que nos tiene paciencia y misericordia. Volver a Dios porque cada uno de nosotros desea con toda también su fuerza y su inteligencia poder apartarse del pecado y regresar definitivamente a las manos de nuestro Padre Dios. El arrepentimiento, la conversión, exige de cada uno de nosotros esa conciencia de sí mismo. ¿Qué exige el arrepentimiento? El arrepentimiento te exige a ti y me exige a mí tener conciencia de mi pecado. Me exige a mí saber que he fallado. Me exige a mí saber que he dejado a un lado el mandamiento supremo del amor y me he desviado por otros caminos. El arrepentimiento, mis queridos hermanos y hermanas, es confiar absolutamente en Dios, que viene en mi auxilio, me ayuda, me socorre y me libra de toda tentación y de todo pecado. Y para eso necesitamos un dolor sincero de mis pecados. Si no hay dolor de mis pecados, yo no voy a poder tener una buena conversión, un verdadero arrepentimiento. Si yo no tengo dolor en el alma por haber ofendido a Dios y haber ofendido a los hermanos, no tendré una verdadera conversión. Si tu corazón no se duele en tu interior, en tus entrañas, por el daño que has causado, no hay una verdadera conversión, no hay un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento lleva consigo dolor de mis pecados. Señor, te he ofendido. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. La conversión, el arrepentimiento, mis queridos hermanos y hermanas, tiene que doler en tus entrañas. Señor, ¿cuánto te he ofendido? ¿Por qué te he ofendido tanto si tú me amas, si tú todos los días vienes a cuidar mi viña? Mira esta realidad. Dios todos los días te cuida. Dios todos los días te da existencia. Dios todos los días te da vida. Dios todos los días te concede alimento diario. Dios todos los días hace aparecer el sol sobre cada uno de nosotros. Dios todos los días te regala el descanso de la noche. Dios todos los días te permite ver amorosamente a tus hijos, a tus padres, a tu esposo o a tu esposa. Y nosotros no nos dolemos por el pecado. Nosotros no nos damos cuenta del amor tan grande, tan misericordioso que Dios tiene con nosotros, y nosotros
no nos dolemos por el pecado. No nos dolemos por la ofensa. No nos dolemos por aquella situación que hemos realizado. Entonces, si no nos dolemos, es porque aún no hay una verdadera arrepentimiento. Es porque no hay una verdadera conversión. Aún no hemos rechazado del todo el pecado, porque la conversión y el arrepentimiento es alejarnos totalmente del pecado. El arrepentimiento y la conversión me lleva a mí a ser diferente en mi actuar, en mi obrar, en mi pensar, en mi hablar. El arrepentimiento y la conversión de la que habla hoy la palabra de Dios me debe llevar, mi querido hermano y hermana, a tener un nuevo propósito en mi vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu nuevo compromiso con el Señor? ¿Qué es lo que quieres realizar en tu vida personal, en tu vida familiar? Por eso el Señor hoy habla a veces duro a nuestro corazón y mira lo que nos dice: si tú no te arrepientes, perecerás de la misma manera. Si tú no tienes un verdadero arrepentimiento, entonces perecerás de la misma manera. De la misma manera como murieron aquellos que estaban allí en el templo, en donde Herodes los asesinó. Allí donde estaban precisamente en la torre de Siloé, que cayeron aplastados por la torre. No esperemos nada más. Nos sucederá algo igual o semejante si no hay una auténtica conversión, un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Si nosotros queremos perseverar en el arrepentimiento y si queremos perseverar en la conversión, necesitamos de oración. Necesitas orar. Necesitas rezar, necesitas colocarte en sintonía con el Señor para que tú le digas: Señor, es que yo soy imperfecto. Decía el apóstol San Pablo hoy en su segunda lectura: el que se crea ya perfecto, ya fuerte, cuidado, no vaya a volver a caer. Es que el apóstol nos advierte ¿para qué? Para que cada uno de nosotros pueda persevera en la conversión, persevera en el arrepentimiento, persevera en agradar a Dios con todo lo que eres tú, con todos tus sentidos. Persevera rezando a Dios, orando a Dios, personal y comunitariamente, como lo estamos realizando hoy en este domingo. Vive como un verdadero hijo de Dios. Eso es arrepentimiento. Eso es conversión. En este domingo, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor esa gracia. Pidámosle la gracia de la conversión, de una conversión sincera, de un arrepentimiento sincero, de un dolor de nuestros pecados, de hacer una buena confesión, de hacer un buen propósito en mi vida para dejar que Dios reine en mí, habite en mí y yo pueda agradarlo sobre todas las cosas. Que en ese tercer domingo del tiempo de la Cuaresma nosotros tengamos un propósito. Y ese propósito hoy Dios, a través de su palabra, nos lo hacen llegar. Arrepentimiento. Arrepentimiento de nuestros pecados. Comenzar una nueva historia en nuestra vida. Un nuevo modo de ser. Un nuevo modo de actuar. Eso es lo que te pide Dios, no te pide nada más. Dios tendrá paciencia, sí. Quizás este año no va a ser el año en el que tú quieras convertirte. Es verdad, tampoco quieres.
Y sabes que lo mejor, Dios tendrá paciencia contigo, pero yo no sé hasta cuándo tendrá paciencia. En algún momento la paciencia se agota, como se agota nuestra paciencia. Y en algún momento Dios vendrá a reclamar la viña. Entonces no esperemos a que sea demasiado tarde. Todavía hay tiempo de gracia, todavía hay tiempo de salvación. Dirá la palabra de Dios: hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el día de la salvación. Vivamos todos esta invitación al arrepentimiento y a la conversión y dejemos que el Señor sea nuestro todo en nuestra vida. Amén.